Gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Quiero empezar por este tema que es verdaderamente preocupante porque si bien ha avanzado de manera importante el porcentaje de docentes vacunados para el inicio de las clases presenciales, todavía hay este número que es importante, 20.000 profesores que de alguna manera no han recibido ni siquiera una sola dosis de la vacuna contra la COVID-19. ¿Cuáles son las razones por las cuales no ha ocurrido esto? Estos 20.000 docentes se encuentran todavía sin vacunar. En primer lugar, permítame saludar a los miles de maestros del Perú que han iniciado sus labores educativas este 1 y 2 de marzo. El compromiso nuestro es atender realmente a nuestros niños en una situación compleja y difícil, pero con mucha calidad y responsabilidad. En esa dirección, desde el Colegio de Profesores del Perú, hacemos un llamado a esos aproximadamente 20.000 docentes del Perú que a la fecha no se han vacunado. Están fuera de la estadística o en todo caso puede estar en el sector de los docentes contratados que no estuvieron trabajando al mes de diciembre, por el cual no participaron de este proceso. Algunas razones que podría explicar esta no vacunación es, por ejemplo, el hecho de tener una fe religiosa, independiente, un credo, una creencia, o en todo caso también temores a los efectos nocivos que podría tener la vacuna, producto de las anticampañas que hubieron en cierto momento. En términos de porcentaje, se dice que el 94.2% del magisterio peruano estaría vacunado, pero sin embargo ese 5.6% del magisterio peruano significa un promedio de 18 a 20.000 docentes y que están ubicados en diferentes regiones del país. Hay regiones en las cuales habrían superado el 95-96% de vacunación, pero hay otras regiones que están por debajo del 92%, como se indica en el caso de Loreto, en el caso de Ucayali, o regiones como Madre de Dios, que tienen escuelas bastante alejadas y también docentes que no pueden estar en zonas cercanas. En el interior del país, también la zona andina, por ejemplo, podría ocurrir de docentes que viven en zonas alejadas, zonas rurales, que creen que la pandemia no va a llegar a su lugar, pero sin embargo no se habrían colocado la dosis correspondiente. Y en cuanto a las dosis por porcentajes, y el 94% estamos hablando de la primera dosis. Cuando bajamos a la tercera dosis, lamentablemente, estamos bajando casi inferior al 60%. Significa un 40% promedio del magisterio peruano. Faltaría todavía colocarse la tercera dosis o la dosis de refuerzo a fin de garantizar la salud nuestra y también de nuestros niños y niñas del país. Lamentablemente, es una realidad. Incluso lo que ha bajado en las últimas semanas es los cambios constantes que ha venido sucediendo en el sector educación, sector salud. Con el ministro Ceballos el avance había sido importantísimo, pero sin embargo con el nuevo ministro lamentablemente ha habido inclusive renuncias de los principales responsables de la conducción del programa de vacunación, y eso es preocupante para todo el país y en particular para los educadores de la patria. Ahora, señor Ocaña, usted ha mencionado un tema que es sumamente importante y que tiene que ver con los docentes que se encuentran en comunidades nativas y en comunidades alejadas, sobre todo comunidades rurales que no tienen una facilidad de llegada para las brigadas de vacunación. Es ahí, me imagino yo, donde se encuentra también un grueso número de docentes que lamentablemente no han sido vacunados con ninguna de las dosis por la logística y la complicación de llegar al lugar donde se encuentran. Sí, efectivamente es una de las causas, ¿no? La distancia, el hecho de que los equipos de vacunación no están cerca a ellos. Otro tercer tema es el tema de las creencias religiosas. Hay muchos docentes que también son evangélicos o tienen otras creencias religiosas que les impide necesariamente vacunarse, pero también debe haber un porcentaje allí que creen que son inmunes o han tenido algún problema que lo han superado sin la necesidad de la vacuna, pero en buena cuenta, siendo los docentes trabajadores de la educación, la cultura, que creemos en la ciencia, en los avances de la investigación, creo hay una necesidad y una responsabilidad de vacunarnos para retornar al centro de trabajo. Así es. Las directivas del Ministerio de Educación y también del Ministerio de Salud indican que el docente para retornar a espacios públicos, a un trabajo público, debe tener sus 2 dosis de vacuna, incluido también el de refuerzo. Y por tanto creo que eso es un tema importante para cuidar la salud. Ahora, señor Ocaña, es importante porque de ser el caso, y esperemos que no se llegue a esta situación, podrían tomarse algunas medidas como se han tomado en otros países, por ejemplo, de suspender en sus labores a los docentes que se nieguen a vacunarse. De hecho, ya existe la normativa para que quienes realicen el trabajo presencial y no cuentan con las vacunas correspondientes
entren a lo que se llama una suspensión perfecta de labores, es decir, que no puedan ejercer su trabajo de no cumplir con el requisito de la vacunación. ¿Esto podría ocurrir en el caso de los 20.000 profesores que no han recibido ninguna de las dosis de la vacuna? En efecto, podría ocurrir porque la norma es clarísima. Incluso dice los docentes que no tienen, o el trabajador del sector público o privado que no tiene las 3 dosis de vacunación correspondiente, si tienen la edad superada los 50 años, por ejemplo, entonces podrían perfectamente ser ubicados en ese sector de no brindar los servicios. Pero no creo que eso ocurra en el país, sobre todo entendiendo que los docentes posiblemente, por un lado, busquen la estrategia de acercarse a esa vacunación y por otro lado también el Ministerio de Educación está en la responsabilidad de publicar la lista de esos maestros a fin de que se facilite al sector salud para esa vacunación correspondiente. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer o qué es lo que propone el gremio que usted representa, el Colegio de Profesores, para poder reducir esta brecha significativa de docentes que no están vacunados? Porque lo cierto es que falta comunicación y falta desarrollar también campañas de comunicación adecuadas para precisamente acabar con estos mitos, estas paparruchas que han crecido a lo largo de los meses sobre contra las vacunas, mejor dicho. Sí, lamentablemente ha ocurrido eso. Inclusive la misma política del sector salud ha contribuido a eso en estas últimas semanas, cuando está anulando, por ejemplo, el aforo. ¿Qué te está diciendo tras las líneas? Te está diciendo que ya no hay riesgo, que ya no hay peligro, que todos estamos inmunizados, que ya estamos superando la pandemia. Y entonces eso mismo hace de que los padres de familia no lleven a sus niños, por ejemplo, a la vacunación, y también los mismos docentes entiendan y refuercen ese ideario o ese pensamiento de no vacunarse. Nosotros hemos hecho campaña, hemos promovido de que los docentes deben vacunarse. En todo caso, creo que empecemos por lo primero. ¿Dónde están los 20.000 docentes aproximadamente? ¿Son los docentes nombrados? ¿Son los docentes que están vinculados a la escuela? ¿O eran docentes que estuvieron en su condición de contratados y que a diciembre del año pasado no estuvieron laborando en la escuela y que esta vez sí volvieron? En todo caso, ubicando bien su condición laboral de nombrado o contratado, nos facilitaría en buena cuenta para poder promover la vacunación tan pronto sea necesario y posible. Muchas gracias, señor Eli Ocaña. Él es decano del Colegio de Profesores del Perú, que nos ha brindado su opinión con respecto a esta cifra que es importante. 20.000 docentes que todavía no han cumplido con vacunarse, es decir, no han recibido ni siquiera una sola dosis de inmunización contra la COVID-19, requisito importante para evidentemente reincorporarse a las clases, faltando poquísimas semanas nada más para el inicio de las clases presenciales. Muchas gracias, señor Ocaña, por haber estado con nosotros. Vamos a